En medio del escenario para la segunda vuelta presidencial, nos damos cuenta de los desafíos que tenemos como país, que por supuesto van mucho más allá de quién salga electo presidente. ¿Cuál es el escenario que tenemos actualmente? ¿Qué pasa con la centroizquierda? ¿Cómo vamos encauzando los problemas y por supuesto las soluciones? Bueno, tenemos mucho que hablar justamente con el presidente, expresidente de la República, don Ricardo Lagos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días todavía. Sí, buenos días. Un placer nuevamente estar con usted, Bárbara. Bueno, presidente, estamos pasando por muchos desafíos, estamos mirando que más allá de quien gane las elecciones, esto es un tema que se viene arrastrando desde harto tiempo y no es tampoco único, exclusivo de nuestro país, como usted ve la situación en general. Bueno, creo que lo que ocurre es que el mundo está cambiando aceleradamente y no nos damos cuenta a lo mejor, Mm. inmersos en nuestros pequeños problemas, porque lo que hay es un cambio epocal de envergadura. Después de 200 y tantos años de revolución industrial, estamos pasando a una nueva etapa, que es la etapa de la revolución digital, con todo lo que eso implica. La forma de comunicarse, la forma de entenderse, la forma de informarse, el avance de las redes sociales, en que mucha gente, los menores de 40, 45, se informan más por las redes sociales que por la prensa, por la radio o la televisión, como era lo que estábamos acostumbrados antes. Y estas redes sociales implican entonces una relación mucho más directa con aquel que está en posiciones de poder o como se quiera llamar. Y por lo tanto, creo que antes la política era mucho más vertical. El líder hablaba, ordenaba a los suyos, el partido ordenaba a los parlamentarios. Ahora, ahora es distinto. La relación es mucho más horizontal. Oiga, perdóneme, presidente, a usted no le dicen la firme, yo se la voy a decir. Y le mandan un tuit. Ahora, otra cosa es lo que hace usted con el tuit. Porque yo digo, va a tener que aprender también el futuro gobernante o el gobernante actual, aprender a escuchar. Porque está la posibilidad de aprender a escuchar, que antes no existía. O mandaba una carta al director como mucho, o de vez en cuando lo entrevistaba a usted en una radio, y ella era una cosa muy excepcional. Entonces creo que hay una forma distinta también de entendernos y comunicarnos. Y eso explica entonces los cambios que se han generado, los cambios generacionales. ¿Ha visto usted lo que ha pasado recién en Finlandia, donde la señora Marín ha sido elegida primera ministra siendo cajera originalmente, y de cajera a primera ministra con 34 años, y dirigente de una coalición de 5 partidos, la mayoría, creo que son 4 o los 5, dirigidos por mujeres, y ninguna llega a los 40 años. Y eso es Finlandia. Y Finlandia, bueno, tuvo derecho femenino a voto el año, casi 100 años atrás. Chile lo tuvo mucho después. Tuvimos primero para el año 35, 36 para las elecciones municipales y recién el 49 para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero ahora tenemos nada menos que una asamblea constituyente con paridad de género, que es un hecho inédito en el mundo. En consecuencia, estos cambios son muy grandes. Y dentro de eso entonces tenemos esta peculiar situación nuestra en que se pasa una segunda vuelta y en donde me parece muy lógico que son pasar de una primera a una segunda vuelta es una otra elección. Son los mismos candidatos los que van a seguir disputando quién llega, pero las características de la segunda vuelta es distinta a la primera. Y en consecuencia, creo que lo que estamos viendo aquí es un proceso de ajuste en las campañas de uno y otro, que es lo normal. Y que eso implica entonces que hay una mayor apertura para seguir escuchando y ver cómo poder sacar esta nueva elección, que es la que vamos a tener de aquí a unos pocos días más. Presidente, usted dice son los mismos candidatos, pero es otra elección distinta y de hecho ha llamado la atención, muy comentado en redes sociales, algunos cambios bien radicales, los candidatos respecto a sus posturas anteriores a lo que estamos viendo ahora.
¿Cómo ve ese giro? Muchos también han recordado la segunda vuelta entre usted y el candidato Joaquín Lavín, en que en la primera vuelta había estado muy estrecho. También se vieron cambios relevantes en su equipo, por ejemplo, en su experiencia. Bueno, claro, sin duda. O sea, sin duda. En primer lugar, usted tiene que tener claro que la segunda vuelta va a ser distinto, qué características tiene, y me parece que es un buen signo el entender que hay que buscar un mayor grado de consensos y mayor amplitud. Y yo creo que lo más lamentable es que Chile se encuentra tan consolidados en una y otro sector que aparece imposible tener puntos de vista en común. Y yo creo que la verdad se encuentra al final cuando dos personas que piensan distinto se ponen de acuerdo. Y respecto de esas dos personas, ese acuerdo es para ellos la verdad. Entonces me preocupa el entender que en un sistema democrático tenemos que respetarnos los unos a los otros. Y respetarse los unos a los otros significa, lo respeto a usted porque mi verdad termina donde comienza la suya. Y por lo tanto, entre los dos tenemos que alcanzar un acuerdo, un consenso, algo en el parecido. Y esto de rato se nos olvida. Entonces, creo que hay elementos muy importantes que podríamos empezar a pensar en común. ¿Cómo Ahora, cuáles? respecto del tema de innovación, qué se quiere hacer en materia con la Corfo y qué sé yo, bueno, habían temas parecidos que ambos querían abordar. Entonces me acordé de, voy a pasar un primer aviso comercial. Esto, este es un documento que sacamos hace poco, un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030, en que decimos, mire, el problema no es la recuperación económica, esa va a llegar y ya llegó. El problema es la recuperación de los empleos y cómo recuperamos empleos de calidad. E hicimos un ejercicio, una metodología con 25 personas que tienen un amplio espectro, tanto político como profesional, etcétera, y llegamos a más o menos cuáles son los centros neurálgicos que hay que atacar en los próximos 10 años, porque como resultado de esta crisis, especialmente la pandemia, bueno, hemos perdido 2 millones de puestos de trabajo, se ha recuperado 1 millón de puestos de trabajo y todavía nos falta el otro millón. Y para recuperar ese otro millón, entonces decidimos una metodología y como resultado de lo cual terminamos con 40 o 42 iniciativas concretas para los próximos 10 años. Y me tocó coordinar un grupo de trabajo en que llegaron los representantes de los candidatos y se les dijo, ¿qué piensan de este documento? ¿De Lo qué encontraron candidato? todos lo encontraron muy bien, muy interesante, etcétera, etcétera. Palabras espero que sean sinceras. ¿Pero de qué Entonces, candidatos? ¿De la oposición, presidente, o todos? todos. No, 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 no. Todos los candidatos, a ver, invitamos a 4 candidatos para ser exactos, ¿no? A Sichel, eh, a Yasna Proboste y a los 2 actuales, ¿no? Ya, que están en carrera. A esos 4 personas. Y les hice un desafío. Ahí en ese documento hay 42 iniciativas concretas para crear empleos de calidad. ¿Sería posible que cuántas de esas 42 iniciativas concretas, estoy hablando, por ejemplo, un tendido eléctrico de Antofagasta a la zona central, de manera de poder generar energía solar en Antofagasta y que esté a disposición del resto del país? 1.400 millones de dólares es lo que cuesta, un tercio de lo que se gasta por mes en los IFE y esas cosas. Y tiene una demora, sí, claro, hasta que llegue a la zona central se va a demorar por lo menos un periodo presidencial más. Bueno, ¿es posible concordar eso o no? ¿Es posible concordar que queremos tener hidrógeno verde para tener cobre verde? Y ahí sí que quedamos en el mapa mundial. Si somos los primeros en tener cobre verde a través del hidrógeno verde, porque vamos a cambiar el petróleo por hidrógeno verde, que lo producimos ahí, al lado del camión, esos camiones enormes que hay que cargar todos los días. ¿Sabes, Bárbara, cuántos
litros necesita cada camioncito, esos camiones que tienen una rueda del porte de la persona, entre 1.000 y 1.500 litros por día. Te das cuenta que no carguemos más los camiones con esa cantidad, sino que solo con un tercio, porque los otros 2 tercios los pone el hidrógeno verde. Presidente, a Eso propósito de lo significa tener imposible otro cobre. a propósito de lo posible y lo imposible, algunos pensarán o dirán que ya algunas de esas cosas se han dado. En la segunda vuelta hemos visto al candidato Gabriel Boric y a todo su sector acercándose de alguna manera, revalorizando los aportes que hubo en la concertación después de un periodo que había sido muy crítico, e incluso gente de su mismo sector habían sido muy críticos. ¿Cómo ve ese giro, esa apertura a valorar efectivamente cosas que se hicieron? Otros dicen otra cosa con guitarra, no es lo mismo lo que se pueda decir a lo que se hace estando ahí ya en la moneda. ¿Cómo ve usted que ha sido eso? ¿Una Así, revalorización de la concertación? yo entiendo que otra cosa es con guitarra, y entiendo, pero también entiendo que hay un mundo que cambió muy rápido. O sea, de estas cosas que le estoy hablando ahora, del hidrógeno verde, bueno, no la pensábamos 20 años atrás, ¿verdad? En consecuencia, creo que cómo somos capaces de estar a la vanguardia. Y podemos entonces pensar y decir, mire, el año 2030 queremos estar en este punto. Queremos seguir pasando de 5 millones de toneladas de cobre a 7 millones. Pero lo más importante, cobre verde. Y claro, va a haber 2 tipos de cobre que se van a cotizar en el mundo. El cobre tradicional que tenemos y conocemos todos y el cobre verde, que va a ser aquel que cumple ciertos requisitos que implican descarbonizar al cobre. Usted se da cuenta que entonces no es que estamos vendiendo cualquier cobre. Cuando usted va a dar una concesión de cobre a futuro, va a decir sí, pero con la condición que sea un cobre verde. Y ya están las grandes centros comerciales del mundo, léase Wall Street, léase la City en Londres, preparando cuáles son los protocolos para tener cobre verde. Entonces Chile tiene que estar en primer lugar ahí. ¿Y por qué le digo aumentar de 5 a 7? Porque queremos mantener la primacía del primer productor de cobre del mundo. Entonces, son cosas tan concretas como esta. ¿Podemos tener un acuerdo? Y dígame usted, ¿qué impacto produciría en esta sensación que estamos todos peleados porque a la primera de cambio decimos que usted, no sé, no es digno de seguir participando en nada? Bueno, ¿sería posible demostrar que es posible algún entendimiento? ¿Cuál podría ser lo primero que haga aquel que gane en algunos días más? Puede llamar al otro y decirle, veamos en qué puntos podemos concordar y dar una señal al país. Sería tan importante. Presidente de su gobierno, justamente en esta misma línea, su gobierno hubo en episodio muy crítico un gran acuerdo de gobierno-oposición, es un acuerdo de gobernabilidad. ¿Usted cree o haría un llamado eventualmente para que gane quien gane, o más bien pierda quien pierda también, se sumen y vamos a hacer un gran acuerdo? Los desafíos que va a tener el próximo presidente, sea cual sea, van a ser muchísimos y necesitamos este acuerdo que usted nos dice, esta unidad, por lo menos en algunos temas estratégicos. Bueno, mire, hay que andarse con cuidado, yo especialmente. O sea, no soy, ¿quién soy yo para dar recomendaciones? Primera cosa, ¿ya? Pero sí creo que el país estaría un poquito más tranquilo si viera que hay estas iniciativas para concordar algunos elementos en común. Eh, claro, cuando hay momentos importantes, los presidentes tienen que hacer gestos de esta naturaleza. Me acuerdo cuando el tema de la guerra de Irak, bueno, me pareció que el tema era tan complejo y la decisión que íbamos a tomar en la guerra, que yo estaba convencido cuál había que tomar, pero quería escuchar, bueno, y escuché a todos los partidos políticos. Y todos llegaron a la moneda, aún los que no tenían representación parlamentaria, como era el caso en ese momento del Partido Comunista. Y llegó Gladys Marín y llegó también un Pablo Longueira, la UDI. Entonces, hay momentos en los cuales hay que consultar, ampliar, porque el país lo demanda. Y yo creo que estamos en uno de esos momentos, porque nunca pensamos también que íbamos a tener una elección presidencial y después a una asamblea constituyente todavía haciendo su trabajo. Que esto fue producto de la pandemia, que hubo que postergar determinadas agendas electorales. Siempre se supuso que la convención constituyente terminaba su tarea durante el periodo del presidente Piñera.
Y por lo tanto, después del presidente Piñera ya tendríamos una nueva constitución. Bueno, esto era el programa, lo que había, la idea, en noviembre del año 19, en donde, dicho sea de paso, importante es lo de Boric. Se atrevió a enfrentar a los suyos y decir yo firmo. Y se molestaron, se enojaron, lo querían pasar al Tribunal de Disciplina, no me acuerdo qué pasó, pero bueno, ahí demostró que había liderazgo. Y entonces yo, claro, es cierto, siento en lo personal que esos 30 años, como se habla tanto de los 30 años, yo defiendo los 30 años. Más que eso, pienso que a lo mejor hay que hacer una pequeña distinción en 20 más 10, que son distintos. Porque los primeros 20, léase Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, que terminan en el 2010, son distintos de los segundos 10 que vienen después, hasta ahora, digamos. Porque disminuyó fuertemente la capacidad de aumentar productividad y de mantener los ritmos de crecimiento económico. Y en estos últimos 10 tenemos un ritmo de crecimiento económico muy modesto, demasiado modesto, a diferencia de los primeros 10, 20, en donde aumentamos el ingreso por habitante y, más importante, disminuimos los niveles de desigualdad. Ahora, si usted aumenta por 3 o por 4, depende de las cifras que tenga, el ingreso por habitante y mantiene que el ingreso fiscal sea exactamente el mismo, o sea, un 20% del Producto Nacional va para el fisco, esa gente que aumentó por 3 su ingreso por habitante, esa gente demanda mucho más del Estado en bienes y servicios públicos. Y el Estado tiene que satisfacer. Y como no crecíamos lo suficiente, bueno, terminamos endeudándonos. Si usted fija usted, desde el año 10 hasta ahora, ¿cuánto ha sido el aumento de la deuda? Bastante Cada vez más grande, ¿verdad? fuerte, cada vez más alta de la que estábamos acostumbrados. Presidente, justamente en ese mismo desafío, usted, que estamos hablando de la necesidad de los acuerdos, hay otro factor que agregar, y es cómo quedó compuesto el Congreso. Ninguno de los dos candidatos tiene una mayoría que le permita desarrollar o llevar adelante su programa por sí solo. ¿Qué le puedo decir yo? Yo goberné con una derecha que tenía derecho a veto, ¿verdad? Porque con los senadores designados siempre tenía mayoría en el Senado, mayoría grande. Y entonces, claro, si usted decía que era un seguro de desempleo, como fue las primeras leyes que mandé, la respuesta de la derecha fue, pero qué buena idea, vamos a aprobar un seguro de desempleo. Y yo quedé muy contento, hasta que después me dijo, con una condición, los capitales que se juntan en el seguro de desempleo lo administran los privados, porque el sector público no sabe administrar. Pero ¿cómo se le ocurre en toda parte del mundo el seguro de desempleo lo administra el Estado? No, entonces no hay seguro de desempleo. Entonces usted tiene que optar, o hay seguro de desempleo, y decir, bueno, entonces hagamos una licitación para ver qué privados lo van a administrar. Y al final hubo que hacer eso. Le puedo dar 10 ejemplos como eso. Entonces, claro, cuando a mí me dicen el 19, oh, mira la explosión que se produjo, yo digo sí, la explosión es consecuencia de aquello, que no hubo las herramientas adecuadas para entender que usted no podía aumentar las rentas de las personas sin aumentar las rentas del Estado. Y eso no se hizo, se mantuvo en 20 años aquello. Lo único que aceptaban cambiar era el IVA. Y el IVA Uno puede terminó. entender ahí, presidente, como dice, entre muchas otras razones, lo que provocó el estallido social el 18 de octubre, pero ¿cómo entendemos entonces lo que pasó en las últimas elecciones? Algunos ya han hablado de alguna especie como de contraestallido, el péndulo se fue hacia el otro Vamos, lado. ¿Cómo se ¿de qué le, entiende? Porque la gente lo mira como algo muy raro. ¿Cómo nos pasamos de un extremo a otro tan rápido? le quiero decir lo que yo pienso de eso? Y creo que es muy importante su pregunta. Lo que ocurrió fue la explosión de las expectativas no satisfechas de aquellos que consideraban que habían dejado la pobreza atrás, no querían volver a ella y lo más importante tenían otras demandas, entre otras que su hijo fuera a la universidad, cosa que antes en su familia nunca nadie llegaba a la universidad. Hubo entonces todas estas cosas que hacerlas a medias.
publiqué un libro muy largo, 800 páginas, en que explico esto. ¿Sabe? Ese libro lo terminé una semana antes del 18 de octubre. Y dije, tengo que escribir el libro de nuevo, porque ¿cómo explico esto? Y después dije, no, voy a hacer un prólogo largo. Y comencé diciendo, lector, este libro que tiene en sus manos lo terminé una semana antes del estallido de octubre. Si usted lo lee con atención, va a descubrir dónde están las semillas de ese estallido de octubre. Todas las veces que hubo que hacer cosas y se dijo no, ahí están las consecuencias. Y por ¿Y lo cómo tanto, entendemos ahora, entonces las últimas elecciones en que José Antonio Kast, más allá de que gane o no en la segunda vuelta, fue el primer lugar en la primera y el Congreso también? La derecha recupera parte muy importante de lo que había perdido en la convención, en los gobernadores regionales, los alcaldes. claro, que yo creo que esa fue la expresión de la molestia. Pero también esa molestia implicó un desorden en las instituciones del país, porque el Congreso pasó mucho más allá de sus atribuciones y en consecuencia hubo desorden. Hubo también desorden en el ámbito estrictamente público. Mire usted lo que pasa en la Araucanía, en que a diferencia de lo que se dijo al comenzar el gobierno del presidente Piñera, tenemos una situación infinitamente peor que la que había al comienzo. Se pudo decir en qué momento el narcotraficante se impuso con armas de guerra, esas que no se compran en cualquier supermercado de las armas, y en consecuencia entramos a un momento absolutamente distinto, cuando se asaltó un tren con armas de guerra, y ahí entonces cambió el tema, ¿no? La Araucanía estamos hablando de otras cosas. Y ahí hasta ahora entonces no hay orden. Entonces lo que pasó después es que hubo un reflujo. Mientras más desórdenes se producían, el pensar que se iba a refundar todo y todo lo hacíamos de nuevo, entonces empezó a decir, no, perdón, yo quiero orden. Y el que yo quiero orden explica que mientras más cosas de estas hacían, yo creo que lo único que hicieron con esto fue que iba subiendo la capacidad de captar votos por parte de aquel que se encargó de decir, yo voy a poner orden. Y claro, todas las demás cosas que dijo, que son ciertas barbaridades, después ha retrotraído, ¿verdad? Que es el fin al Ministerio de la Mujer, ahora hay Ministerio de la Mujer, no, nos vamos de Naciones Unidas, bueno, vamos a seguir en Naciones Unidas, etcétera. No, no quiero seguir porque ¿para qué? Entonces creo que sí, efectivamente, lo que hubo fue un reflujo. Y Chile entonces es un país que dice, no, 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 mire, está bien, yo quiero arreglar esto, pero lo quiero arreglar ordenadamente. No quiero que haya una sola verdad. Entonces me parece que cuando un partido dice que quiero que junto con elegir un presidente pueda elegir una Corte Suprema distinta o algo parecido, uno tiene que decir, perdón, el equilibrio de poderes, un poder judicial independiente para hacer justicia, independiente si esa justicia le gusta o no al que está de presidente de Chile, eso me parece que es fundamental. Y por lo Hoy tanto, tenemos, entonces, vimos publicada, presidente, una carta de ex miembros muy relevantes de la concertación que justamente piden a los candidatos, a los dos, tanto Boric como José Antonio Kast, un compromiso democrático que justamente aborda varios de estos puntos que usted menciona y también que de alguna manera se respeten todas estas cosas que son bastante básicas. ¿Cómo lo ve? bueno, yo nunca pensé que sí iba a ser necesaria una carta así, pero creo que es bueno que haya una carta así, dado que algunos creen que pueden partir discutiendo qué es lo que es el Estado de Chile, cuáles son los escudos, cuál es la bandera, etcétera, etcétera. Estábamos acostumbrados simplemente a tener diferencias. Si la canción nacional la cantábamos entera, incluía aquella de los valientes soldados o solo sin los valientes soldados. Esa era la discusión que en su momento se produjo, ¿verdad? Pero entramos y la encontramos que era superada la discusión. Pero discutir esas cosas me parecen que no tienen sentido. Creo que es muy importante entender los avances que se va a hacer en la Convención Constitucional. Pero, por ejemplo, lo que pasó ayer, o antes de ayer, con Leopoldo López, independiente del propósito, creo que era un error si se quería favorecer a un candidato al venir de acá. Eso se lo dije. Pero, a ver, tengo un contacto, vine a conocer a Leopoldo López físicamente cuando vino ahora a Chile.
Sin embargo, he tenido una relación con Leopoldo López desde que salió de la cárcel, después de estar 5 años en la cárcel, sometido a las más abyectas torturas. Entonces, esa señora, por lo menos, claro, creo que es inadecuado porque fue noticia en el mundo que este señor viene a hablar con un grupo y los otros entonces le tiran huevo. Ese no es el Chile que uno está acostumbrado. Estoy ¿Tiene muy temor? molesto con el fulano de tal vaya no sé dónde, pero me lo guardo porque tiene derecho a ir. O sea, si un grupo de parlamentarios dicen quiero hablar con alguien, ¿le van a tirar el huevo si va para allá? Si no están de acuerdo con el señor que va. No, no es propio del Congreso Nacional de Chile eso. Tenemos que entender que el diálogo, por duro que sea, tiene que ser civilizado. ¿Tiene temor que episodios como este u otros, algunos directamente desde adentro de la convención, otros por el lado, como lo que vimos ayer, puedan aumentar o generar desprestigio de esta convención que, como usted dice, necesitamos ojalá que salga lo mejor posible? No, seamos serios. O sea, la convención constitucional tiene que terminar y tiene que terminar muy bien. Yo soy optimista en eso. Creo que eso va a ocurrir, porque la responsabilidad de aquellos que fueron elegidos es muy grande. Y todo Chile está mirando lo que ocurre. Y por lo tanto, entiendo que al comienzo cada uno, en fin, además no se conocían, ahora ya se conocen entre ellos. Y creo que lentamente también han ido asumiendo la responsabilidad histórica que pesa sobre esas 155 personas. Y por lo tanto creo que va a haber un final feliz, pongámoslo así, ¿eh? En Usted donde nadie va a planteó, quedar 100% contento, por supuesto. Eso es imposible, pero creo que vamos a tener una constitución a la altura de lo que el país demanda. usted hace algunos días había planteado, alcanzó a plantear en realidad, porque no pudo desarrollar bien, una aprehensión o inquietud que tenía respecto al rol que están desarrollando los pueblos originarios dentro de la convención. Bueno, creo que allí hay un tema muy interesante. Primero, los pueblos originarios son pueblos originarios, son los que estaban en el origen, cuando llegaron aquellos que venían de fuera. Y esos pueblos originarios, claro, se mezclaron, no son pristinos. O sea, hoy día los pueblos originarios dieron origen a que también hubiere mestizos. Y esos pueblos originarios empezaron también a cohabitar con los que venían del extranjero y a su vez a cohabitar con los hijos que venían de los extranjeros pero que nacieron en Chile, los llamados criollos. ¿Se acuerdan del colegio? A todos nos enseñaban que habían mestizos y criollos. Mestizos cuando se producía un cruce entre un pueblo originario y un español. Y después era entre un pueblo originario y un criollo. Y así se van haciendo los pueblos. En consecuencia, creo que hay que reivindicar porque es parte de nuestra cultura, de nuestro acervo. Cuando fui ministro de Educación, nombrado por el presidente Elwin, me acuerdo que dice, en todo establecimiento educacional donde hay más de un 50% de niños de origen de un pueblo originario, hay que enseñarle en su lengua, léase mapudungun. Y se estableció que aquellos que hablaban mapudungun podían entrar directamente a los cursos pedagógicos para que después puedan enseñar el mapudungun. Y esto es una forma de respetar lo que es el origen cultural de aquello. Pero ¿cómo La ha visto relación que usted tiene el el desempeño pueblo de ellos con el dentro de la planeta, convención? la relación que tiene el pueblo mapuche con el planeta, el por qué el cuidado de la tierra y por qué el cuidado de la lluvia y los mares, etcétera, es porque era su modo de sobrevivir. Y en consecuencia entender que aquellos eran casi ritos dignos de ser sagrados. Bueno, eso es parte de la cultura de ellos. Y en consecuencia, ¿cómo usted respeta aquello y lo pone en valor, lo realza? Y eso me parece fundamental. Ahora, creo que no hacen un favor los pueblos originarios cuando todos tienen una misma visión política, porque eso no me parece que refleje exactamente aquello. Tal vez respecto del tema de los pueblos originarios, cómo tratarlos, sí, hay unanimidad por parte de ellos lo que son sus demandas,
Pero si el sistema político tiene que ser presidencial o parlamentario, bueno, esto es materia de discusión. En consecuencia, creo que aquí hay un tema importante también, ¿no? Piense usted, yo recuerdo de hace muchos años, claro, que el primer representante de un pueblo originario fue don Venancio Coñuepán, que fue un diputado que era diputado por el Partido Conservador Tradicionalista, o sea, como diríamos hoy día, de extrema derecha. Y él representó durante 1 o 2 periodos. Fue un diputado muy respetado por todos, don Venancio Coñuepán. Y estaba en la extrema derecha. Bueno, no sé dónde estarán ahora, si se hace una votación abierta. Entonces creo también que ese tema es muy importante. ¿Cómo hacemos para que los pueblos originarios puedan tener la debida voz y la debida presencia en una constitución futura? Yo he pensado que una posibilidad es que exista un registro electoral distinto para aquellos que se declaran y tienen los ADN que se queda para decir, quiero estar en un registro electoral distinto, lo cual permitiría resolver un problema muy importante, porque en general en el mundo mapuche no hay un dirigente único. No hay el Inca que tenían en los amigos aymaras en Perú, ¿no? En lo que hoy día es Perú. O lo que es lo que había el número uno en la cultura cuando llega Cortés a México, en que había alguien que era el líder, el que mandaba. No es así en el mundo, simplemente elegían a uno para ir a la guerra. Ahí está el canto Versilla. Anduvo, anduvo, anduvo. Lo vio la luz del día, la tarde pálida, la noche fría y el tronco de árbol al hombro del campeón. ¿Eh? Ahí estaban dirigiendo al toque que yo iba a dirigir a los mapuches para enfrentar a los españoles. Tenemos Eso hartos desafíos ahí en esa materia, presidente. Y, daría para varias entrevistas completas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Un par de cosas muy, muy breves de las cosas que han ocurrido en los últimos días. Anoche el presidente Piñera hizo un anuncio relevante en materia de pensiones. Por un lado, desde la candidatura de Gabriel Boric, Giorgio Jackson señaló que si esto fuera así cuando se había anunciado que iban a decir esto, en el fondo, esto sería probablemente el más grotesco intervencionismo electoral, pero por otro lado hay otros que lo han recibido de mejor manera pensando que es un problema que realmente es urgente, que se tiene que abordar. ¿Cómo lo ve usted? Pensando en que las pensiones, esta reforma la venimos pateando hace tantos años. así, yo creo que el tema de la renta básica universal es un tema que va a estar de alguna u otra manera flotando en torno a la nueva constitución. Es lo mismo que decir lo obvio. Va a estar el tema del cambio climático. Va a Claro, el estar tema es si el ponerlo tema. ahora, justo antes de las elecciones, como un tema prioritario. Claro, sí, yo entiendo que eran esos temas porque son los temas que llaman la atención. Pero hay que también que tener cuidado porque aparece demasiado el interés de hago A para obtener un voto a favor mío. Eso a la larga no digo que no sea elegante, es humano hacerlo. Yo quiero hacer lo que sea para que haya un voto a favor mío cuando soy candidato, pero también hay que hacerlo con la responsabilidad adecuada de quién va a gobernar mañana. Y los griegos tenían una palabra para esto, era el demagogo, aquel que dice cosas que sabe que no las va a poder cumplir. Y en consecuencia creo que a veces estos ofertones que se hacen, hay que tener mucho cuidado y la responsabilidad de también poder decir que no. Y ojo, muy importante, y la responsabilidad del presidente, que cuando algo que prometió no lo puede cumplir, pues que lo explique al país. Yo dije que iba a resolver en 6 meses unas colas y no fui capaz. Y salí y expliqué el día anterior por qué no fui capaz y por qué fracasé. Así como después dije otras cosas y saqué pechuga, saqué pecho. ¿Eh? Le voy a Hay bajar cosas la buenas y pobreza, cosas lo que más bajó la buenas. pobreza. Y le voy a decir algo más, Elena. De todos los gobiernos, el que bajó más la desigualdad en Chile, averigüe quién era. Y en mis Una cosa 6 años, que vea cuánto bajamos la desigualdad. Entonces, cuando dije crecer con equidad, esa parte sí se cumplió.
Presidente, y una última cosa, porque desde la última aparición pública que usted hubo, que usted tuvo, se generó mucho revuelo, comentarios por el apoyo que usted expresó al candidato Gabriel Boric. Él lo valoró, por supuesto, mucho, estuvo aquí el ex, muchas cosas, ex ministro Escalona. Él dijo que esto había sido el mayor acto de enaltecimiento político en los últimos años. ¿Qué le pareció tanto revuelo con sus declaraciones? Yo lo hice convencido que era por el bien de Chile. Me parecía que si había estas dos alternativas, había que hacer un gran esfuerzo. Primero, porque había demostrado dotes de conducción cuando estuvo dispuesto a enfrentar a los suyos y seguir adelante con el proceso que permitió la Convención Constituyente. Segundo, yo estoy orgulloso de lo que hizo durante 30 años y lo he defendido siempre. Y la explicación del 20 y 10 que le acabo de dar. Pero también creo muy importante entender que para poder hacer eso, yo sé lo que decían, lo sé, lo he visto, lo he sufrido, claro, también, pero uno no puede hacerse el leso respecto de cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas. O sea, no se puede poner por delante un tema de orgullo, dice usted. Como un socialdemócrata convencido de que es indispensable el progreso social y los seres humanos todos tratados con igual dignidad. Y en ese contexto, entonces, me parece importante hacer un planteamiento. Y lo hice sin hablar con nadie y sin informarle a nadie. Y estoy seguro que el primer sorprendido debe haber sido el propio candidato Boric. Él debe haber estado muy sorprendido porque había sido muy crítico, especialmente de su figura, lo había culpado de varios males de los que habíamos vivido, pero él contó en un programa que se había reunido con usted. Pero es que el problema no era lo que había dicho de Lago. El problema era qué es lo que era mejor para Chile si está sujeto a estas dos opciones. Y ahí no me ocupo ninguna duda. No porque el señor había dicho no sé qué cosa del Lago, yo iba a dejar de pensar lo que es mejor para el país. Lo pensé, ¿qué es lo mejor para el país? ¿Él dijo Muchos que se había reunido con usted? amigos míos que quiero mucho, no les ha gustado lo que yo hice. ¿Qué quiere que le diga? La política es así, pero lo hice. A ver, porque cuando usted cree que el interés es más importante, hay que hacer lo que le nace. Mire, lo conté más de una vez, ¿verdad? El año 90, en mi partido, todos decían Lagos candidato a presidente. Y tan pronto yo escuché eso, falté adelante y dije, no seré candidato. Porque me parecía que era a ver, ¿cómo decir? Que por un interés de alguien presidente poníamos en riesgo lo que en ese momento habíamos conseguido, que Pinochet se iba y que iba a haber una elección presidencial. Ay, porque el agua se da un gustito, mire usted lo que pasó. Dijo el Entonces, candidato Boric que a lo mejor me equivoqué, a que lo se había mejor debió reunido haber con sido usted. candidato y no habría habido nada. Puede ser. También a lo mejor ahora, claro, esa decisión mía de no seré candidato y no fui candidato, lo hice pensando en el interés del país. Y ahora lo hice pensando en el interés del país, que ante esta disyuntiva de estas dos personalidades, bueno, la personalidad de Boris me permitía pensar que es un demócrata y que va a defender las instituciones democráticas a cabalidad. Y claro, ahora tengo, no digo autoridad, puedo hablar respecto de esa candidatura con absoluta libertad y confío que haga las cosas bien y todo lo demás. Y me parece muy bien las cosas que está haciendo en este momento de escuchar a la gente y todas aquellas cosas. Pero creo Presidente, que a la larga, no sé cuál va a ser el resultado de la elección, por supuesto que no, pero de la misma manera, creo muy importante el que el candidato opuesto entienda también lo que se juega en esta elección, que es poder reconstruir el alma social de Chile a través de acuerdos concretos. Y si él es electo, que él sea el líder que encabece con capacidad de entenderse con los que no piensan como él, por el bien de Chile. presidente, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Pues. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Los dejamos a todos invitados a seguir juntos, nosotros como siempre en emol.com.